Bueno chicos, ahora vamos a ver esta segunda parte del video y de esta clase. Vamos a ver esto de los números primos, números compuestos y cómo factorizar un número, ¿sí? ¿Cuáles son los números primos y por qué necesito conocerlos? Porque vamos a ver cómo sacar el múltiplo común menor que nos va a servir para todo el resto de los años, ¿sí? ¿Cuándo me doy cuenta que un número es primo? Cuando se puede dividir solamente por sí mismo y por uno, ¿sí? Por ejemplo, si yo les escribo el número 2 solamente se puede dividir por 1 y por 2. Otro número primo que ustedes pueden conocer es el 3. El 3 es un número primo, se puede dividir por 3 y por 1. El 4 no, porque el 4 se puede dividir por 1, por 2 y por 4. Entonces el 4 sería un número compuesto, ¿sí? Los números compuestos, para que veamos acá directamente la diferencia, se puede dividir por 1 por sí mismo y por otros números también, ¿sí? Por ejemplo, otro número primo que conozco es el 5. El 5 se puede dividir por 1 y por 5. El 6, si me fijan, es un número compuesto porque se puede dividir por 1, por 6 y por 3 y por 2 también. Entonces sería un número compuesto. Otro número primo que se utiliza mucho para lo que sí es el 7, ¿sí? Otro número primo que también es el 11, el 13, el 17 y hay infinitos números primos, ¿sí? En cambio acá abajo, los compuestos también hay infinitos, pero son por ejemplo el 8, el 9, el 10, ¿sí? El 12. Hay infinitos números también compuestos. Espero que hayan entendido la diferencia. Ahora vamos a ver cómo factorizar un número. Se factoriza o se desarma teniendo en cuenta los números primos. Por ejemplo, si yo tengo el número 28, por ejemplo, vamos a poner 28, se pone una línea vertical y de este lado voy a dividir por números primos. ¿Cuáles eran los números primos? Estos. Generalmente se usan estos primeros, pero puedo usar cualquiera, ¿sí? Entonces, ¿por qué número se puede dividir? Y por eso es importante reconocer los criterios de divisibilidad de antes para darnos cuenta más fácil. Por ejemplo, el 28 termina en 8, es cifra par, se puede dividir por 2, ¿sí? Entonces pongo el resultado de este lado que es 14. El 14 termina en 4, también es cifra par, entonces quiere decir que se puede dividir por 2. 14 dividido 2 me quedaría 7. 7 es un número primo, entonces solamente se puede dividir por 7 y me queda 1, ¿sí? Una vez que llegaron ahí, puedo escribir esto que está acá, vamos a ver, 28 es igual a 2 por 7, ¿sí? Si ustedes hacen 2 por 2, me da 4, y 4 por 7, 28. Ahora, ¿de qué otra manera puedo escribir esto? Como el 2 se repite, la otra manera en que puedo escribir esto sería 2 elevado al cuadrado por 7. Elevado a la 1 porque no tiene, es un solo 7. Entonces me va a quedar que 28 es igual a esto, ¿sí? Ahora vamos a ver algo que es muy importante, que es el múltiplo común menor. ¿Para qué me va a servir este múltiplo? Me va a servir para resolver infinidad de situaciones problemáticas y también lo vamos a usar para poder resolver sumas de fracciones de diferentes denominadores, ¿sí? Así que vamos a hacer esto. ¿Cómo se resuelve un múltiplo común menor con tres números diferentes, ¿sí? ¿Qué significa múltiplo? Común es que tiene que ser un número que sea común entre los tres, pero que sea menor, el menor posible, ¿sí?
¿Cómo se resuelve este múltiplo? Vamos a factorizar cada uno de estos números, el 100 por un lado, el 50 por el otro y el 10 por el otro. ¿Sí? Lo primero que voy a hacer va a ser factorizar esos números como hicimos acá arriba, aplicando la misma reglita anterior. Vamos a ver el 100. El 100 termina en 0, ¿sí? Entonces, es cifra par, lo puedo dividir en 2. 100 dividido 2 me quedaría 50. 50 termina en 0, también lo puedo dividir por 2. Me va a quedar 25. El 25 termina en 5, o sea que cuando termine en 5 lo puedo dividir en 5. Y 25 dividido 5 me quedaría 5, es un número primo, se puede dividir por 5 y me quedaría 1. ¿Sí? Ahí vamos a dejarlo. Vamos con el 50. El 50, si ustedes se dan cuenta, está de este lado. Puedo utilizar lo mismo. Y acá, algo que es importante aclarar, no importa si empiezan con el 5, ¿sí? Pero bueno, eso es a medida que lo vayan resolviendo en su carpeta. El 50 se puede dividir en 2. 50 dividido 2 me va a dar 25. 25 dijimos que se puede dividir por 5, me da 5. Y el 5 se puede dividir en 5 y me quedaría 1. ¿Sí? Vamos con el 10. El 10 termina en 0, se puede dividir por 2, me quedaría 5. Y el 5 se puede dividir en 5 y me quedaría 1. Bueno, ahí factorizamos todos los números. Ahora lo que voy a hacer es ver de qué otra manera se puede escribir. El 100, ¿a cuánto es igual? Es a 2, ¿y cuánto 2 tengo? 2. Y 5, ¿cuánto 5 tengo? 2. Entonces me va a quedar 2 elevado al cuadrado, porque son 2, por 5 elevado al cuadrado, porque son 2, 5. Vamos con el 50. 50 es igual a 2 elevado a 1, porque tengo un solo 2, por 5 elevado al cuadrado, porque son 2, 5. ¿Sí? Y el 10 es igual a 2 elevado a la 1, porque tengo un solo 2, por 5 elevado a la 1, porque tengo un solo 5. ¿Sí? Ahora les voy a enseñar a hacer una tablita que se me ocurrió a mí porque me parecía más fácil de enseñar y para que se den cuenta. Si lo quieren tomar o si lo saben los papás de otra manera, lo pueden aplicar, ¿sí? Es para realizar el múltiplo común menor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acá voy a poner los números que yo les di para sacar los múltiplos. 100, 50 y 10 puse en este caso. Acá vamos a aplicar el múltiplo común menor. De este lado, en esta columna que tengo acá, van a ir poniendo los mismos números. Por ejemplo, si yo elijo poner acá la columna del 2, todos los voy a poner acá en la columna del 2. Si acá pongo el 5, pongo todas las columnas del 5. Acá me va a quedar, por ejemplo, 100 es igual a 2 elevado al cuadrado por 5 elevado al cuadrado. ¿Sí? El 50 me queda 2 elevado a la 1 por 5 elevado al cuadrado. Y el 10 me quedó 2 elevado a la 1 por 5 elevado a la 1. ¿Cómo voy a hacer acá para seleccionar? Voy a elegir de esta columna de 2 que tengo el que tiene mayor exponente. Elijo en este caso el 2 elevado al cuadrado. ¿Sí? Y en esta columna que tengo acá de 5, ¿cuál es el más grande? 5 elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, resuelvo esas potencias, me va a quedar 2 por 2, 4. Y 5 por 5, 25. Multiplico los resultados, 4 por 25, y me da 100. Y este es mi múltiplo común menor. ¿Sí? Bueno, vamos con otro ejemplo. Si hizo largo el video, no importa. Hacemos exactamente lo mismo que hicimos antes. Voy a factorizar cada uno de estos números. ¿Sí? Este es más cortito porque tiene menos números. El 9. ¿Por qué número primo se puede dividir? Por 3. ¿Sí?
Y este me va a quedar de resultado 3, 3 y 1. Cierro. El 12 tiene un 2 al final, o sea, cifra par se puede dividir por 2. Me quedaría 6. 6 se puede dividir en 2, me va a quedar 3, 3 y 1. Y termina ahí. El 4 se puede dividir en 2, me queda 2 de resultado, divido en 2 y me queda 1. Termino. El 9, ¿a cuánto es igual? A 3 elevado al cuadrado. El 12, ¿a cuánto es igual? A 2 elevado al cuadrado, porque son 2 por 3 elevado a la 1. Y el 4, ¿a cuánto es igual? A 2 elevado al cuadrado, porque son 2. Entonces, armo la misma tablita que armé antes, ¿sí? Esto yo se lo sugiero para que les sea más sencillo poder entender. Entonces, acá voy a poner los números que yo les di al comienzo. 9, 12 y 4. Acá voy a poner la columna del 2 y acá voy a poner la columna del 3 porque son los números con los que estoy trabajando de este lado, ¿sí? Entonces, el 9, ¿a cuánto es igual a 3 elevado al cuadrado? Lo ubico en la columna del 3. El 12, tengo los dos, 2 elevado al cuadrado por 3 elevado a la 1. Y el 4, tengo 2 elevado al cuadrado solamente, entonces lo pongo acá a este lado. Entonces, ¿cómo voy a seleccionar? En la columna del 2 tengo los mismos, los dos están elevados a la misma potencia. Entonces elijo cualquiera, porque es lo mismo, va a ser 2 elevado al cuadrado. Y en esta columna de 3 voy a elegir 3 elevado al cuadrado, porque es el más grande. Entonces resuelvo esas potencias. Me va a quedar 2 elevado al cuadrado, 4, por 3 elevado al cuadrado, 9. Y 4 por 9, 36. 36 es el múltiplo común menor. Bueno, espero que hayan entendido y cualquier dudita lo vemos en la clase virtual. Chao.